cuidado de la justicia en tiempo real, porque en tiempos electorales puede terminar perturbando el equilibrio y la información y las decisiones de los ciudadanos. Pero el presidente está dentro de ese contexto. Cuénteme el final de esa historia. ¿Quién ganó en Costa Rica? El evangélico. No, el evangélico, que tenía casi el 80% de favorabilidad, lo perdió. Perdió las elecciones, faltando muy poco tiempo para la decisión. Eso lo que usted me está diciendo es el presidente Petro está utilizando la decisión de la Corte Constitucional como los señores de Costa Rica con fines estrictamente electorales, ¿cierto? Pues lo que estoy diciendo es que las decisiones de la Corte Constitucional en este momento deben ser manejadas con mucho cuidado, porque hay una tesis que es la lógica de gobierno, la lógica dentro de las campañas, que es decir, la justicia junto con el Congreso, junto con los técnicos del gobierno, están haciendo un bloqueo institucional que no me permite gobernar, que está justificando por qué yo no he podido avanzar más. Ese tema ha calado y todas estas decisiones judiciales son leña, son argumentos para esa tesis. Hay que tener mucho cuidado de hacer juego a esa tesis. Es mucho riesgo colocar a la Corte Constitucional dentro del espectro político de oposición o de gobierno. Hay que cuidar la institucionalidad. Doctor Sierra Porto, es un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos. Le deseo un feliz viernes. Muchas gracias. A usted. Esta es la respuesta de Humberto Sierra Porto, un muy respetable magistrado, expresidente de la Corte Constitucional. Muy interesante esa última anécdota. Esa última es que, claro, estamos en campaña electoral y el presidente Petro, hábil como es, está utilizando la decisión de ayer con el tema de que la Corte está protegiendo a los megarricos. Y este es el San Benito que está utilizando, Y del bloqueo institucional, ¿no? Que no me dejan hacer las reformas y entonces se necesita el constituyente. Entre otras cosas, también el ministro del Interior, Armando Benedetti, está con el tema de que la Corte está protegiendo a los ricos o a los megarricos, a los hiperricos, que es la cantaleta del gobierno nacional. 7 de la mañana, 3 minutos. Yo tengo una duda, Néstor. ¿Cuál es, Aurelio? O varias dudas. ¿Cuántos megarricos, por ejemplo, de la zona cafetera toman aguardiente? En Quinchía, Risaralda, o en Neira, Caldas, o en la Tebaida, Quindío. ¿Esos son los megarricos que se emborrachan a punta de aguardiente? ¿O cuántos son los megarricos que le apuestan a un partido, Patriotas Boyacá Chicó, en Tunja? ¿Muchos megarricos? ¿O cuáles serán los megarricos que están trayendo sus, por ejemplo, los collares Cartier por Temu, ahora que han estado tan de moda esta semana que se los roban en Madrid? Entonces aquí hay una gran mentira, Néstor, y es que esta reforma tributaria que traía la emergencia económica, avalada en 11,3 billones de pesos, recauda lo siguiente: 2,5 de esos billones son de tabaco y licores. O sea, suponemos que tabaco y licores, Aurelio, no son mega ricos, o no solo mega ricos, ¿cierto? No, es que son impuestos indirectos. Es que la reforma está llena de impuestos indirectos que los pagan los contribuyentes, independiente de su nivel de ingreso y de su ganancia. La escena, me estoy imaginando la escena de un señor fumándose un piel roja y tomándose un aguardiente de Manzanares, ese señor... En Manzanares Caldas, bueno, el ejemplo se lo acabo de complementar. Ese mega rico que se está fumando un cigarrillo y tomándose un aguardiente en Manzanares Caldas, mañana que es día de mercado, pues va a tendría que pagar entre todos 2,5 billones de pesos. Pero también hay dos cosas que hay que descifrar. Pero perdóneme decir una cosa, Aurelio. Hay una parte de estos impuestos creados por el gobierno Petro en la emergencia económica que se están suspendiendo, se están cayendo, que sí eran para megarricos, o lo que el gobierno llama megarricos. Por ejemplo, la sobrerrenta, la sobretasa al impuesto de renta para el sector financiero, o el aumento del impuesto al patrimonio. Sí, Néstor, ese es el patrimonio, sí, megarricos. Perdón, Víctor. También tener 2.000 millones de pesos, Víctor, no es de megarrico en Colombia. Pero digamos, el presidente Néstor, los mete dentro del grupo de los megarricos. Y con tarifa, Aurelio, recuerda, y aquí estaba el debate de hasta el 5% que dicen eso es confiscatorio. Pero por 5% sobre el patrimonio. Claro. Pero el sector financiero del que se va a recaudar 1,23 billones, ¿qué hace, Néstor? Pues subirle a los servicios financieros a los usuarios y a los consumidores y trasladarles impuesto a los consumidores. Y lo mismo va a pasar con otros dos, con el que tenía programado de carbono, que es el impuesto al petróleo y al carbón, también
se traslada a los consumidores, e igual el que señaló Paola muy temprano esta mañana de las generadoras de energía. Entonces hay 3 casos de impuestos. Primero, los indirectos, como el de Temu, como el del cigarrillo, como el del tabaco, como el del aguardiente. Hay una segunda clase de impuestos, como el del sector financiero, el de hidrocarburos y el de las generadoras, que se le trasladan a los consumidores. Y entre esas 3 chistecitos ya van más de 7 billones de pesos de los 11,3. Y en el caso de los megarricos tampoco es tan cierto el del patrimonio, Víctor, porque si usted mira el del patrimonio, antes el impuesto al patrimonio lo pagaban 34.000 personas y ahora con la emergencia económica lo aumenta a 80.000 personas. O sea que volvió megarricos a 55.000 colombianos más por la vía de ese decreto. Es una mentira. A ver, Aurelio, una aclaración usted. A ver, Aurelio, por favor, una aclaración usted que maneja las cifras. De los 11 billones de pesos que el gobierno aspiraba a recaudar, ¿cuántos los pagaban en serio los megarricos? O los ricos, digamos, para quitarle lo del megarricos. Porque había un castigo para todos. Había unas partes con un énfasis en unas partes y otro con énfasis en otras. Claro. Néstor, el impuesto al patrimonio, que lo pagaban cerca de 35.000 personas, recaudó el año pasado apenas 1,5 billones de pesos. Ahora lo ampliaron para 2 billones y pico y metieron 50.000 megarricos más. Esa es la realidad. O sea que ya metieron sectores que no son de los súper ricos, sino que empiezan a bajar la escala de los contribuyentes del impuesto al patrimonio, que digamos es el impuesto directo por excelencia en esta emergencia económica. Los demás son indirectos, regresivos, que golpean más a los pobres que a los ricos, y los otros son impuestos que por su forma de afectar un servicio van a recargarse a los consumidores. Ahora, en el sector financiero, en la generación de energía y en los combustibles. Al presidente Petro, hay mucha gente que le cree que la Corte Constitucional está defendiendo a los ricos o a los megarricos en Colombia. A eso se refería el doctor Sierra Porto, María Consuelo, yo creo con que esto en campaña electoral va a convertirse en discurso electoral. Claro, y ahí ante ese discurso de pasar del ámbito jurídico al electoral y al político que nos alertaba el doctor Humberto Sierra, que existe ese riesgo, pues tampoco podemos tragar entero ante el discurso del presidente, porque recordemos que el control constitucional aquí no trata de un tema político, sino jurídico, porque beneficia a todos los potenciales contribuyentes. O sea, aquí no hay una selectividad en a quién afectan esa suspensión, sino por el contrario, lo que se está diciendo es si eso es constitucional o no. Y precisamente en virtud de evitar un daño, lo que está haciendo la Corte es garantizando que se suspenda hasta que se analice. No tiene una discriminación en a qué beneficiario, si es mega rico o no, afecta, sino sencillamente si lo que se decidió, o sea, si la emergencia económica es legal o no, es constitucional o no. Entonces, Néstor, no hay una medida selectiva, una medida que diga, si usted es mega rico le afecta, si no, no. Porque lo que está diciendo es, no solamente se suspenden los impuestos, que como ya explicó Aurelio, le impactan no solo a los megarricos, sino a personas de clase media, a usuarios inclusive de bajos ingresos, sino que adicionalmente, si hubiese, por ejemplo, un incentivo tributario que que beneficiara a los megarricos, también se suspende. Es que esa es una buena observación, María Consuelo, porque el presidente habla de los ricos, los megarricos, como si los ricos o los megarricos no tuvieran derechos, como si pudieran ser objeto de cualquier herejía inconstitucional en Colombia. Independientemente de eso, es que, pues bueno, ya lo dijo muy claramente Aurelio, pues la verdad es que los que estaban pagando los impuestos que decretaba la emergencia económica eran pues todos los consumidores, y particularmente unos que no son necesariamente los de las clases más altas. Por supuesto que la botella de aguardiente amarillo, Néstor, había pasado de 51.000 pesos a 68.000. Estaban pagando 17.000 pesos por cada botella de aguardiente, y pues el aguardiente no es propiamente el licor de consumo de los estratos socioeconómicos más altos. Así que la verdad es que en este caso la mentira del presidente pues no se la cree nadie, porque realmente no tiene cómo probar
que la mayoría de esos impuestos realmente los fueran a pagar los más ricos. Entonces, claro, quiere producir un efecto electoral y claro que tiene posibilidad de hacerlo, como lo explicó el doctor Sierra, pero a mí francamente me parece que en este caso nada de eso le va a servir, Néstor, nada de eso le va a servir porque la gente no es boba, la gente sabe quién estaba pagando los impuestos y quiénes estaban afectados. Yo tengo ahí dudas grandes, Héctor, yo tengo dudas grandes porque creo que el discurso del presidente Petro se compra fácil. Pero en este caso no, Néstor. A ver, que la Corte está protegiendo a los más ricos. Pues claro que la gente más vulnerable se cree el cuento. En este caso no hay. En otros casos, por ejemplo, en el salario mínimo, siempre tuvimos la discusión, ¿no?, que eventualmente puede producir unos efectos negativos y tal. Y yo aquí en estas conversaciones que tenemos siempre les decía, mire, esa discusión está perdida. Nadie puede creer que pagarle más a los trabajadores vaya a hacer daño. Y efectivamente, pues bueno, ahí en algunas encuestas está reflejado que ese discurso le sirvió al presidente de la República, pero no. ¿Tiene dudas de la habilidad del presidente Petro electoralmente, políticamente? No, pero no tengo dudas tampoco de la capacidad de los ciudadanos de saber cuándo le están diciendo mentiras y cuándo no. No, pero adicionalmente, Néstor, María Consuelo, ese discurso del presidente, no me quieren dejar gobernar, los ricos no me dejan gobernar, la Corte Constitucional está protegiendo a los ricos. Ustedes que son los pobres, salgamos a defender a los pobres. Eso es muy efectivo y efectista. Pues, claro, pero hay que aclarar. El gobierno tiene el 33% de favorabilidad en las encuestas para la presidencia. Claro que ha sido efectivo. Claro, pero lo importante aquí... No menosprecien el discurso del presidente Petro. No, pero tampoco hay que menospreciar la capacidad de entender la movida en este momento de decir ese discurso que es superficial y político ante una medida jurídica. Es que aquí de lo que se trata no es de favorecer a un grupo económico, sino de evitar que se apliquen normas cuya validez constitucional está en duda. Aquí lo que está haciendo la Corte es siendo guardiana de los derechos de todos. No, yo y sé, eso es importante. yo estoy de acuerdo. Lo que le estoy diciendo es que el presidente es muy hábil para voltear ese golpe, que es un golpe a la impericia. Y la gente no debe tragar pero además un golpe que preveía. Volverlo a su favor desde el punto de vista electoral, diciendo a ustedes, los más pobres de Colombia, los está golpeando la Corte Constitucional. Esto lo preveía ya el presidente de la República y lo quería utilizar desde su inicio electoralmente, digamos. El presidente sabe muy bien que este decreto, y sabía cuando lo expidió que este decreto tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir en la Corte, y la prueba es que magistrados que han votado de manera reiterada con el gobierno, el magistrado Polo, el magistrado Cortés, la magistrada Ángel, que han votado en favor de la reforma pensional, de distintas iniciativas del gobierno, que han defendido incluso temas sensibles, en esta ocasión votaron en contra. La votación de la Corte fue 6-2 y hubiera sido seguramente 7-2 para hundir el decreto, para suspender el decreto, si no se hubiera recusado el magistrado Ibáñez, por una sola razón, porque en este tema, la mayoría de los magistrados, los liberales, los que han votado con Petro, los que creen en el gobierno, lo que sea, creen que esto raya una línea que no se había cruzado del uso de las facultades presidenciales de manera inconstitucional. Y por eso sí es muy importante, y yo coincido con usted, Néstor, que el efecto electoral que busca el presidente, el primero en reaccionar no fue ni siquiera el presidente, fue el ministro de la Política. ¿Hacer qué? Política. Armando Benedetti lo primero que salió a decir fue: aquí los mega ricos otra vez cooptando las instituciones. Y la gente no es porque sea boba que cree este relato, es porque el presidente ha logrado instalar con éxito la idea de es que no me dejan gobernar, es que el Congreso me bloquea las cosas. Y ese relato, usted habla con la gente en la calle, en esto, no, basta con leer las redes, usted pone una publicación en Facebook y la respuesta de la gente es que no lo dejan gobernar, es que lo bloquean, y son los mega ricos. Entonces por eso es tan importante de verdad explicarle a la gente que aquí no hay una apuesta por los mega ricos. De hecho, sí hay dos impuestos, entre comillas, para mega ricos: el impuesto al patrimonio y el impuesto, digamos, a los bancos de renta, la sobretasa. Bueno, eso para efectos reales
pues en principio podría seguir sobreviviendo. O sea, que se haya suspendido ayer no implicaría que cuando decida la Corte de Fondos, si lo hiciera y cambiara la decisión y dejara vivos esos impuestos, pudieran llegar. ¿Por qué? Porque es que eso se cobra al final del año. Pero usted sabe que eso no se cobra ahorita. Es poco probable que eso pase, ¿no? Es decir, así como quedó suspendida la emergencia económica y los impuestos desde hoy, desde esta mañana de viernes, es muy altísimamente probable que después se caiga de manera definitiva cuando la Corte vaya a estudiar decisión de fondo, no ha pasado, pero que digo es probable que pueda pasar. Álvaro, pues lo escucho para quien quiera opinar sobre esta batalla en la que está hoy el gobierno contra la Corte Constitucional. La cuenta Blue Radio.com y cuenta Néstor Morales C. Los leo, estamos también en plataformas, en el canal de YouTube, en Ditu, la plataforma de Caracol Televisión. Señor Álvaro. Claro que se va a caer, sería extraño que no se cayera después de suspenderla. Y claro que negar el efecto del político de lucha de clases de esta medida es como negar el efecto del aumento del salario mínimo. Esta decisión de la Corte es muy grande, tiene muchas consecuencias. Las institucionales, que estamos en una era exorbitada de poderes públicos, todos, ahora el Poder Judicial también. El Ejecutivo legisla por decreto, el Legislativo hunde reformas sin discutirlas y ahora el Judicial se arroga el poder por encima de otros. Un poder no en derecho, porque la decisión de suspender no es en derecho. Las consecuencias económicas tremendas, porque la polarización... ¿Qué quiere decir, Álvaro, que la decisión no es en derecho, la de la Corte Constitucional? Pues la de suspender es más una decisión preventiva que jurídica de evaluación de si había razón o no. Pero es en derecho, es con base en el auto 272 del 2023, claro que es una decisión en derecho, decir lo contrario. Pero además pero es una decisión de que hay que esperar a ver. Y lo dijo el magistrado... No, es una decisión de que hay que esperar a ver, es que es una decisión de que es una arbitrariedad de tal tamaño que la Corte Constitucional no puede... No es apariencia jurídica, es que lo otro... No, pero perdóneme, Álvaro, es que parece defendiendo la mayor arbitrariedad que ha habido desde el punto de vista institucional en Colombia desde que la Constitución colombiana del 91 está vigente. Es que a nadie se le había ocurrido, a ningún presidente se le había ocurrido que podía revocar las decisiones del legislativo invocando falsamente un estado de excepción. Es que la situación institucional de Colombia realmente era muy grave. El presidente de la República decretó un estado de emergencia para usurpar funciones del Congreso de la República, dijo, Héctor, invocando motivos falsos. Pero es que me toca repetírselo porque parece que usted está sosteniendo que el presidente utilizó un recurso válido. El magistrado Sierra Porto, que invocó una razón práctica, institucional, que la Corte no quiere que los gobiernos se la pasen por la faja mientras toma el tiempo para decidir. Esto va en esa dirección y eso puede ser mitad en derecho, pero tiene sentido práctico. En lo económico, Pero no es justo, Álvaro, adjudicarle a la Corte Constitucional motivaciones políticas. Yo no estoy diciendo políticas. Pero ¿cómo que la Corte Constitucional toma decisiones mitad en derecho? En lo que yo acabo de decir. Mitad en derecho y la otra mitad en qué sería. Yo he dicho razones de conveniencia, que refiriéndome a lo que dijo el magistrado Sierra Porto, que es básicamente esperemos para que no me pasen por la faja. Yo creo que todo el mundo acepta ese hecho. En lo económico, la conclusión es que la polarización llevó al Estado a niveles peligrosos de desfinanciación. En un país donde todos los gobiernos necesitan aumento de ingresos, Uribe para la guerra, Santos para la paz, Duque para la pandemia y Petro para las reformas sociales, aquí no se logró para lo último. Y electorales, que la economía y la lucha de clases se va a tomar la decisión electoral de los colombianos y lo triste es que va a hacerlo, yo creo, durante muchos años. Cuando la lucha de clases se mete en la dinámica de la política, ahí se queda. Los próximos gobiernos, todo lo que hagan no va a ser como en el pasado, que podrían tomar decisiones impopulares económicamente, el Congreso y el gobierno, sino que ahora toda la oposición va a ser sobre la base de para los ricos, no es para los pobres. Ahora, Álvaro, y la Corte terminó colaborando en eso. Debo también, por rigor, decir una cosa.
Esta plata que se está recogiendo de la emergencia económica, Héctor, 11 billones de pesos. Eso no era para las reformas sociales, perdón. Pero para empezar es muy poquito, realmente, es muy poquito. Ya, para allá voy. Equivalen a menos del 2% del presupuesto de Colombia en el 2026. El presupuesto general de la nación es de casi 550 billones de pesos. Decir que las reformas económicas se caen o están en peligro por el 2%, equivaldría a decir, tengo problemas económicos del 2% de mi presupuesto para mi hogar este año, razón por la cual 2% tengo que sacar a los niños de la universidad y tengo que suspender las vacaciones y tengo que suspender la plata del mercado. No, 2% hay que hacer costos. Lo que hizo el gobierno fue no recortar los gastos electorales de este año, sino intentar financiar ese presupuesto a través de la figura extraordinaria de los la impuestos. afirmación de Álvaro de que es que no ha habido plata para las reformas sociales no es correcta, no es cierta. En este momento, como usted lo está explicando, Néstor, estábamos discutiendo 11 billones de pesos que, claro, 11 billones pues para la economía de uno pues es una cifra impensable, pero 11 billones de pesos para el presupuesto general del Estado. Pero utilizó esa frase, Héctor, la usó. Ahora, si la va a corregir, me parece perfecto. A ver, Álvaro. Entonces, Álvaro va a corregir lo que dijo. Perfecto. A ver, Álvaro, aclare la frase, me parece justo. Lo que dije es que obviamente en buena parte el gasto enorme de este gobierno se ha dirigido a gasto social. Yo no estoy diciendo que con esta reforma se va a tapar el hueco, pero que si hay un hueco gigantesco y que el grueso del gasto, así como en el gobierno Duque fue para pandemia, aquí es para inversión social. Que hay gasto de funcionamiento, yo no estoy diciendo que no, pero sí es para inversión social. Van a ver, cuando llegue el próximo gobierno, que va a poder hacer unos recortes de gasto de funcionamiento, pero va a tener que hacer una reforma tributaria más o menos en la línea de esta, porque el hueco es gigantesco y es una irresponsabilidad dejar al Estado colombiano en este nivel de desfinanciamiento. Si no, Néstor, está bien que se haga por emergencia económica, se ha debido hacer en el Congreso. El Congreso es el que decide los impuestos, pero lo que se quiere irresponsablemente es generar esta bomba fiscal tiene la facultad que creen de que le hace daño a Petro, y Petro la va a tratar de voltear para que le haga daño a la oposición. No es un apéndice del Ejecutivo y tiene toda la facultad Néstor, de pero negar las iniciativas del gobierno. Como se dan cuenta así como aprobó la primera tributaria del gobierno, que fue tan polémica y tan lesiva para muchos sectores. Ese es un buen recorte. No se nos puede olvidar. Este tema atraviesa todo, la vista, la percepción del gobierno, la visión de los votantes alrededor del gobierno o de la oposición, atraviesa el control constitucional, así que es un tema interesantísimo, divertidísimo, porque por supuesto se presta a toda clase de interpretaciones. ¿Qué le decía Néstor, Aurelio? Sí, Néstor, este gobierno ha disminuido el gasto social, Álvaro. Vaya, mire los beneficiarios de los programas del Departamento de Prosperidad Social. Han disminuido, por ejemplo, lo de Jóvenes en Acción, lo de Familias en Acción. Todo eso se acabó. Este gobierno no ha aumentado el gasto social, excepto el gasto en salud. Si usted mira la evolución de los gastos del gobierno colombiano, de estos presupuestos, ha subido el gasto en salud, ha subido el gasto de funcionamiento 20 y pico % por encima de la inflación. Y por supuesto el gran roto que tiene Colombia es el pago de la deuda, que crece y crece y crece por una razón muy sencilla, porque Colombia con Petro y antes de Petro tiene una situación deficitaria en sus cuentas externas, porque el país no produce los dólares que necesita para funcionar y tiene que funcionar así. Y algo más, permítame. Petro lleva 4 reformas tributarias, la del 2022 con Ocampo, la del alza en los combustibles, la del catatumbo y la del aumento de la base y la tarifa de la retefuente. Eso suma cerca de 120 billones de pesos, que se lo digo con toda sinceridad, Néstor, supera con creces el llamado gasto social. 7 de la mañana. Si los oyentes tienen la duda de si minutos. La Corte y el Congreso protege a los megarricos, pues porque ese es el discurso del gobierno, del ministro Benedetti. Salió, yo creo que yo tenía ese video preparado hace semanas, frotándose las manos esperando este momento, diciendo que es que la clase media no existe, que esto es para los megarricos. Pero si los oyentes tienen duda de si el Congreso o la Corte protege a los megarricos, pues hay que recordarles que este mismo Congreso aprobó un impuesto al patrimonio y que la misma Corte le avaló
al Congreso cuando hubo las demandas en contra de ese impuesto al patrimonio, le avaló al Congreso esa decisión. Es decir, este impuesto sí le ha puesto impuesto a los megarricos. Esta Corte sí ha protegido impuestos a los megarricos. ¿Sabe por qué? Pues porque es que lo hicieron como debe ser, que es la ley y no que es un procedimiento ante el Congreso, que es el Congreso el que aprueba, y no un decretazo, no un abuso presidencial. Entonces los oyentes tienen que tener muy claro que aquí la Corte no se está pronunciando sobre cobrémosle a los ricos o a los pobres, no, aquí la Corte solo se pronuncia sobre la constitucionalidad, sobre si el presidente abusó de sus facultades o no. Y la conclusión del momento va siendo que sí, María Consuelo. No, y que la estrenarse, porque el doctor Sierra Porto lo decía, se está estrenando la suspensión cautelar y él hablaba de justicia en tiempo real, claro, pero así habrá sido el tamaño de la usurpación de funciones del gobierno con el Congreso para que la Corte haya decidido estrenarse la suspensión cautelar. O sea, de esto se trataba, de preservar la tridivisión de poderes y la garantía de que se respete la Constitución de Colombia. Ahora son las 7 de la mañana, 25 minutos. Y hay antes de que empeore más la situación. En Bogotá. Sí. Paola. Porque lo que trata también de hacer la Corte es evitar que esta pelota siga para adelante hasta que se pronuncie de fondo y hacer que todos esos impuestos que se van cobrando se los quede el gobierno. Muchos tienen que ver efectivamente con los indirectos. Por ejemplo, yo ayer pensaba, quiero ver ahora a los grandes supermercados y a los estancos del país reversando ese IVA del 19 al 5% para aguardientes, para vinos, para licores. Bueno, es decir, porque ya esos están etiquetados. Me parece que yo vivo jugando el precio es correcto. Entonces yo sé, el vino en tal lado está a tal precio, el año pasado estaba en tanto. Y quiero verlo quiero ver bajar los precios de aquí en adelante de todos esos vinos. Entonces lo que hace la Corte es, bueno, tal vez paremos esto, frenemos esto, que tengan los supermercados que reversarlo hoy y no por allá en, qué sé yo, julio, agosto, septiembre, cuando se pronuncie de pronto de fondo y diga, entonces ahora se cambian las cosas. No, la decisión de fondo yo creo que va a ser. Pero los supermercados, claro que lo van a bajar. Claro, y la decisión de fondo. En la economía formal, claro que hoy mismo baja los así como porque entre otras cosas no puede estar recaudando un impuesto que ya no está vigente. Esa es una buena aclaración. Si hoy van a cobrarle una botella de aguardiente, usted me dijo que están cobrando 68.000 68 por el de Manzanares. Y vale 50 o 51. Hoy tiene que bajar el valor de la botella de aguardiente. A 50, que era lo que estaba en diciembre. A 50, que era lo que estaba en diciembre. Entre otras cosas, todavía hay unos supermercados donde lo están vendiendo a 50. Yo lo vi ayer porque, claro, habían comprado el aguardiente, lo tenían en existencias, en inventarios, lo habían comprado el año pasado, entonces no incluía ese valor, porque es que el valor del impuesto de licores y también el de tabacos es cuando se fabrica, es decir, no es cuando a usted se lo venden en la tienda, sino que el impuesto se paga es cuando la fábrica lo saca para la venta. Y entonces buena parte del aguardiente que se está vendiendo hoy lo sacaron para la venta en diciembre, cuando el impuesto todavía no estaba vigente, y por eso hay muchos lugares en el que el aguardiente hoy sigue valiendo 50.000. Pero Néstor, ayer oí una tesis que me pareció buena y quizá pues usted y Víctor y Paola pudieran ayudarme a saber qué tan razonable es. Ayer me dijeron, mire, el presidente sabía que esto se iba a caer, y sí, porque un acto tan arbitrario, se sabía que eso, y él mismo lo venía soñando. Entonces, ¿por qué lo hizo? Entonces yo contesté eso que usted dijo, no, pues era viendo a ver qué recogían. Me dijeron, no, equivocación. Ellos lo hicieron, voy a usar una palabra que fue la que me dijeron, no me gusta, pero lo hicieron para engañar a los bancos. Engañar a los bancos, ¿qué quiere? ¿Cuál era la tesis de esta persona que me lo decía? Me dijo, mire, el gobierno estaba pagando unas tasas de interés muy altas por los créditos, por los empréstitos. Entonces, echó la de emergencia económica, efectivamente eso alivió durante algunos días la tasa de interés, y durante esos días fue que se hizo la enorme operación de crédito a la que nos hemos referido aquí varias veces, que entre otras cosas no fue suficientemente transparente, pero la operación de crédito, la operación de crédito más grande, interna no, Néstor, la de a cuánto le
le prestan al gobierno. Es que el hubo gobierno dos grandes hizo operaciones, una interna y otra externa. Déjeme decir esta frase, Víctor. Durante la emergencia económica, mientras estuvo vigente, durante estos 20 días o 25 días que estuvo, bueno, 35 días que estuvo vigente, el gobierno hizo la operación de crédito público más grande de la historia. ¿Y usted cree, entonces la persona amigo, que hablaba Héctor, conmigo decía, lo hicieron para poder hacer esa operación con un poco de alivio en las tasas de interés. Héctor, la tesis de su amigo es que los banqueros eran los únicos que no sabían que esto iba a pasar. O sea, la tesis de su amigo es que los banqueros son tontos y viven en Marte. No sé, pero la pregunta en ese caso no sería esa, sino si efectivamente hubo algún alivio en la tasa de interés. Porque si hubo un alivio en la tasa de interés, alivio, Héctor, al gobierno le pudo haber salido bien la jugada. Y eso pues sería, hablar de grandes especuladores y unos grandes traders que habría de pronto en el gobierno nacional, pero acuérdese que la operación de diciembre, en la operación de diciembre fue a un único comprador, ahí no hubo competencia de un mercado para establecer una tasa de interés. La de enero sí fue en dólares y digamos que de pronto sí consiguieron una tasa que se alivió un poco frente a meses anteriores, pero sigue siendo una tasa de interés, Héctor, muy alta frente a años anteriores. Y esta semana el gobierno hizo un endeudamiento interno por casi $1 billón y pagó una tasa de interés a un año por el 12% aproximadamente, que sigue siendo altísima frente a endeudamientos de años anteriores. Pues no sé, tocaría muy mal pensar de pronto para tratar de atar todas estas cosas que nos está diciendo Héctor, pero la crisis fiscal sigue, la situación compleja en materia fiscal sigue siendo compleja, pues para el país. Néstor, una cosita adicional, no sé si se amerite desde la Corte Constitucional que hagan claridad sobre el otro decreto que no está mencionado en el comunicado de prensa, sobre el de las generadoras, porque hay una... Sí, porque hay una gran confusión dentro de las generadoras. Ahorita el 2 de febrero tienen que hacer un pago multimillonario producto de ese decreto que no está mencionado en el comunicado de anoche. Sí ameritaría Víctor, yo creo que ese decreto está caído, pero estoy de acuerdo en que la Corte Constitucional está caído, pero no está formalmente caído. Es el decreto 044 del 2026. Son 3 procesos distintos en la Corte y en cada proceso hay que expedir un auto para suspender provisionalmente. No lo hicieron en respecto de este decreto del que pregunta Víctor, porque la etapa procesal todavía no ha llegado allá. El proceso, el decreto es del 22 de enero, si no estoy mal. 21 de enero. De hace 8 días. Sí. Y entonces todavía no hay ponencia en ese proceso, pero la próxima semana va a haber y lo van a suspender. Pero Héctor, el tema es el 2 de febrero ellos tienen que hacer un pago. Sí. ¿Les toca pagar el 2 de febrero? Yo creería que no van a pagar, Víctor, pero es mi impresión. 7:32. Tema de la emergencia económica. Termina todo este rollo, Víctor, con el ministro del Interior soltando una teoría. Como están en campaña, producto de la decisión de anoche de la Corte Constitucional, el ministro del Interior dice que la clase media no existe. Yo que pensé que aquí había una clase media pujante. La tesis del ministro es que aquí solamente hay... Oiga, la teoría... fracasaron porque la idea de un gobierno es garantizar que la mayor cantidad de sus abonados... O sea, ¿desapareció la clase media de Colombia? Clase media. Por cuenta, por cuenta de un trino. No. En un de trino, pobre a rico no se pasa rápido. El reconocimiento del fracaso de las políticas del gobierno. Lo que es peor, padre. Usted y yo, que afortunadamente tenemos... Pero yo no soy rico. Pero perdóneme un segundo, le termino mi teoría. Ajá. Por cuenta de la posición hoy del gobierno, usted y yo estamos en el mismo nivel del doctor Luis Carlos Sarmiento, de los señores Santo Domingo, de los señores Ardila Lule, de los señores Vélez, de los señores fulanito de tal, de los mega ricos. Todos somos ricos y estamos en la misma escalera. Pero ¿sabe qué es lo peor? O usted es pobre. No, sería una ofensa para las personas que tienen menos recursos y menos posibilidades. Yo no puedo decir eso. Padres, se han dicho que los Benedetti, ¿dónde está, Néstor? ¿Está entre los ricos o está entre los pobres? Está entre los megarricos, por supuesto. Entonces, claro. Pues claro que pero Néstor... No, ha dicho Luis Ernesto... El padre tiene razón. Una cosa, Luis Ernesto. Víctor, perdónenme. El padre tiene razón. Esto es una ofensa gigante a la gente pobre que no tiene Colombia. Pero Néstor, mire, decir la semejante tontería, ministro Benedetti, espero que me esté escuchando.
Esto de que la clase media no existe es una de las grandes tonterías que yo he escuchado en casi 4 años del gobierno. Benedetti cree que eso le sirve electoralmente, pero es todo lo contrario. Porque claro, la lucha de clases, claro que renta, pero la lucha de clases le sirve al candidato Iván Cepeda hasta ahí donde está, hasta el 33%. El 50+1, que es lo que se necesita para ganar la presidencia, solo es posible con la clase media. Pero por Dios, ¿de dónde sale la teoría de que no existe la clase media Néstor, en Colombia? mire, yo le voy a ahorrar la llamada al ministro Benedetti, al DANE. Señor, porque son cifras oficiales del DANE. A ver. El 32% de la población colombiana son pobres. El 30,5% son vulnerables. El 34,4% son personas de clase media en Colombia. 34,4%. Sí existe una clase media. Doctor Benedetti, y bueno, si quiere, pues llame al DANE Eso no resiste. y puede afirmar esa cifra. Pero además, y el 3,3% de la población es clase alta. 3,3% es clase alta. Pero además hay algo que a todos los que tenemos un trabajo y que tenemos comida sobre la mesa y que de vez en cuando podemos darnos algún lujito producto del trabajo honesto. El señor ministro Benedetti y el gobierno acaba de graduarnos de mega ricos. Esto, si usted está pendiente, Aurelio, de si le pagaron, hoy que es último día hábil del mes. Ya. Si usted está pendiente, le pagaron. Llegó y se fue. En mi concepto, cuando usted está pendiente y pregunta, ¿ya pagaron? Quiero decir que usted es clase media. Si usted suma un puente con los días de vacaciones, usted es clase media. Pero para el ministro Benedetti, todos somos o pobres o ricos en desarrollo de esta increíble y absurda caricatura que está haciendo el ministro Armando Benedetti. Pero además es una pendejada de Benedetti negar la clase media, porque le voy a dar un dato que le favorece. Mire que en el año 2023 la clase media en Colombia eran 38 de cada 100 ciudadanos. En el año 2024, según el DANE, eran 41 de cada 100 ciudadanos. Pero o sea, además, Benedetti, al contrario, diga que en su gobierno la clase media ha crecido. Pasó del 38 al 41. Doctor Benedetti, www.dane.gov.co. Lo de Benedetti es francamente increíble. El economista Armando Benedetti, que usa además unos relojes, dice él, que son chimbos lujosísimos, que viste ropa de marca. Él es uno de los grandes ricos en este país. Sí, yo no sé si electoralmente decir que la clase media no existe en Colombia, esto tenga algún resultado electoral. Claro, que pero es lo que sospecho está buscando el ministro. A Benedetti y a Petro, para decir la verdad, lo que hay que decir es que las cifras que acaba de leer Víctor, lo que muestran es que en Colombia lo que no hay es ricos. Hay unos muy poquitos. Eso de los mega ricos. 3,3%. Sí, eso es una cosa muy chiquitica. Aquí ya viven hablando de los ricos, pero en realidad nada. Aquí no, todos somos unos asalariados y claro, nos damos unos gustos los que ganamos relativamente bien. Y cuando él dice que aquí no hay clase media, en realidad lo que hay que decirle es que no hay ricos y eso forma parte un poco de la equivocación y del diagnóstico del gobierno sobre, digamos, la estructura tributaria de este país. Es que, pues, mientras realmente además, no hay muchos ricos aquí en cobrarles los impuestos que ellos quieren cobrarles, y por eso ellos creen que el que se toma una botella de aguardiente o una botella de vino es un mega rico. Pero claro, pero adicionalmente, lo grave, María Consuelo, de todo esto es que termina todo el mundo diciendo, no, yo no soy rico, porque ser rico en este país se volvió un pecado. Es un insulto para los pobres, porque en este país sí hay personas que tienen muchas necesidades, y cuando hacen esa distinción tan simplista, lo que terminan es insultándolos. Claro, pero además negar la clase media, decir que no existe, desaparecer a más del 35% de la población, según el DANE, lo que busca del ministro Armando Benedetti es dividir entre pobres y ricos, pensando él que todos los pobres van a votar por las causas del actual gobierno. Y resulta que lo que la gente quiere es mejorar su calidad de vida. La gente no quiere estar condenada a la pobreza. La gente lo que quiere es prosperar, es mejorar para sus hijos, para las buenas generaciones. O sea que esa etiqueta de condenar a la pobreza a los votantes del pacto histórico me parece una pésima estrategia. Me acaban de pagar la quincena de este fin de mes. Lo celebro como un mega rico. Son las 7 de la mañana, 39 minutos. Estás escuchando Blue Radio.
Hoy es un viernes para la historia producto de la decisión, primera vez que la Corte Constitucional tumba una emergencia económica, ante lo cual el presidente Petro y sus amigos, su gabinete, están desde anoche en una increíble campaña de desprestigio y descrédito contra la Corte Constitucional, que lo que hizo fue suspender, no tumbar todavía, aunque podría pasar, pero no se ha tomado una decisión de fondo. La base de un proyecto personal feliz es aprender a ser solidarios, generosos, a entender que en la vida todos nos necesitamos, todos requerimos de la ayuda del otro. Si tú quieres ser feliz, aprende a dar y a recibir. No seas como esos seres humanos que se meten en su ego, se esconden detrás de su ego y se distancian de todos los demás, logrando tener una vida aburrida, logrando tener una vida sin sentido. Cuidado con el egoísmo. Hoy quiero invitarte a ser generoso, a colaborar, a ayudar, a ser solidario, y verás cómo florece todo lo que tú estás esperando en tu vida. ¡Ánimo! Tú sabes. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Primera vez que la Corte Constitucional tumba una emergencia económica. La Corte suspendió en realidad 2 decretos. El 1390, que es del 22 de diciembre del año pasado, a finales del año pasado, declarando la emergencia económica, pero también tumbó el decreto, el 1474, que es el derivado, el desarrollo que creó los nuevos impuestos de la emergencia económica. Por eso la molestia del gobierno del presidente Petro, que está en este tema de insubordinación y de ataque sin ninguna consideración a la Corte Constitucional. Me alegra siempre compartir con ustedes. Yo me emociono de hablar con ustedes a esta hora, de saber que están allí. Agradezco su presencia, agradezco su amabilidad, agradezco su fidelidad. Oye, aquí en Blue, la radio se ve. Tú sabes. Suspendidos los efectos tributarios, Ricardo, amanecemos sin los impuestos. Sí, señor. En consecuencia. Y eso quiere decir que la Corte, a la espera de tomar una decisión de fondo, lo que dice es: tan grave fue lo que pasó, tan irreversible la decisión de cobrar nuevos impuestos, después no se podrían devolver, que decidimos suspender esa emergencia a la espera de analizar más a fondo la decisión del gobierno. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 42 minutos. Otra tentación de esas que he estado señalando por estos días que tenemos los humanos es idealizar el pasado. Tanto así que mi abuela decía con mucha frecuencia: todo pasado fue mejor. Todo tiempo pasado fue mejor. Oye, yo la verdad estoy convencido de que la razón principal de esta tentación es que el pasado ya es una certeza. Ya sabemos lo que ocurrió, no hay sorpresas. En cambio, el presente siempre está abierto a lo incierto, a lo inesperado. Particularmente, tengo que decir que creo que vivo mi mejor tiempo, que el presente, este que tengo, me ofrece las alegrías y las felicidades necesarias. Vivo dichoso con mi hoy. Y creo que como sociedad estamos viviendo la mejor época, por muchas razones. A veces se nos olvidan, pero cuando miramos la historia, cuando miramos la realidad y comparamos, nos damos cuenta que estamos en un buen momento de la humanidad y de la sociedad. Yo sé que el pasado tiene algo tranquilizador. Obvio, no duele, no exige, no interpela. Lo recordamos sin riesgos, sin sobresaltos. Incluso las etapas difíciles con el tiempo se suavizan. La memoria tiene la capacidad de borrar aristas,
de hacer edición, de embellecer lo que en un momento fue muy duro y muy difícil. Por eso el pasado suele parecer más amable de lo que realmente fue. No porque haya sido mejor, sino porque ya de alguna manera no nos compromete y lo hemos embellecido. El presente, en cambio, ese sí que incomoda. Nos pide decisiones, nos enfrenta a preguntas que no siempre sabemos responder, nos obliga a hacernos cargos de la vida tal como es, no como quisiéramos que fuera. Y ahí aparece la tentación de mirar hacia atrás, de refugiarnos en lo conocido, de pensar que antes todo era más sencillo, más humano, más verdadero. La verdad, y quiero que lo tengas claro, cuando uno mira con un poco más de honestidad, descubre que hoy vivimos cosas que antes eran impensables. Tenemos más posibilidades de elegir, más conciencia de nuestros derechos, más espacios para decir lo que sentimos. Hablamos de emociones, de salud mental, de relaciones más sanas. Nos cuestionamos modelos que antes se aceptaban sin discusión. Eso no significa que todo esté bien, pero sí que estamos aprendiendo y avanzando. También es verdad que vivimos tiempos acelerados, que son exigentes y que están llenos de ruido, pero cada época tiene sus propias cargas. Por favor, no idealicemos un pasado en el que muchas personas no podían ser quienes eran, donde el silencio se imponía, era la norma y la resignación se confundía con virtud. Hoy, con todas las contradicciones, este tiempo en el que estamos nos ayuda a buscar sentido y nos hace capaces de lograr vivir en felicidad. Estás escuchando Blue Radio. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca de humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Un dolor de cabeza para el gobierno, esta derrota en la Corte con la emergencia económica, pero no es el único. El otro dolor de cabeza llega con el mismo presidente Petro, el responsable de destapar el nuevo escándalo de la salud en Colombia, ese que hoy involucra a la embajadora en Reino Unido, Laura Sarabia, y al hoy candidato al Senado, Luis Carlos Leal. La pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, 47 minutos, momento para hablar de deportes en acción a esta hora. La segunda semifinal. Qué guerrero que es. Del Abierto de Australia. Qué maravilla. Qué ejemplo para los chicos. El guerrero, el ejemplo es Novak Djokovic, que a esta hora enfrenta a Jannik Sinner. El primer set fue para el italiano, el número 2 del mundo, Sinner, con parcial 6-3. El serbio se impuso 6-3 en la segunda manga. El tercer set ya desarrollado también fue para Sinner con parcial 6-4 y a esta hora está en juego en Melbourne la cuarta manga, cuarto set. Está 2-1 arriba Sinner. Recordemos que aquí se conocerá el segundo finalista de este primer Grand Slam de la temporada. El primero es Carlos Alcaraz, el español, que en un partido épico que duró 5 horas y 27 minutos, la semifinal más larga de la historia del abierto australiano, ha conseguido clasificarse a su primera final en este torneo de Grand Slam. Venció al alemán Zverev con parciales 6-4, 7-6, 6-7, 6-7 y 7-5, superando drama, calambres, molestias estomacales a partir del tercer set. Bueno, en esa batalla ha ganado Alcaraz, que de ser campeón en la disputa o frente a Djokovic o frente a Sinner, que están en acción a esta hora, como les decíamos, podría ser el más joven en ganar este Grand Slam con tan solo 22 años y 272 días. En desarrollo, el cuarto set entre Sinner y Djokovic, les contaremos detalles más adelante. A propósito de tenis, acaba la colombiana Camila Osorio de avanzar a la final del Open de Filipinas en el WTA 125 de Manila. Cami, 84 del mundo, ganó en 2 sets la semifinal frente a Solana Sierra, la argentina, con parciales 6-0 y 6-1. La final la enfrentará ante Donna Vekic, la croata, en disputa de este torneo
internacional. Hoy sorteo de Champions, ya tenemos los playoffs, como les contábamos. Benfica, el de Portugal frente al Real Madrid de España. El verdugo del Benfica en el cierre de la fase inicial de la Champions volverá a verse las caras con el Madrid. Es el juego de más morbo en esta fase preliminar a octavos de final. Bodo Glimt del noruego ante el Inter de Milán de Italia. El Mónaco francés tendrá, o mejor, el Mónaco del Principado tendrá al Paris Saint-Germain francés como rival. El Karabakh de Azerbaiyán al Newcastle de Inglaterra. Galatasaray turco frente a la Juventus de Italia. El Brujas de Bélgica frente al Atlético de Madrid de español. El Borussia Dortmund alemán se verá con el Atalanta italiano. Y el Olympiacos de Grecia ante el Leverkusen alemán. 17 y 18 de febrero los juegos de ida de estas llaves. Y en Colombia se cerró la fecha 3. América empató 1-1 con el Once Caldas. Águilas Doradas derrotó al Deportivo Cali 2-1. En el último suspiro perdió el Cali el partido. Minuto 90+6, gol de Frank Lozano. Y Jaguares cayó como local 3-2 frente al Internacional de Bogotá. El partido Junior Nacional de esta jornada está aplazado. Recordemos, mañana Atlético Nacional enfrentará al Inter Miami en el Atanasio Girardot de Medellín en el llamado Partido de la Historia. Bueno, hoy llegará en la tarde-noche Messi y sus amigos a la capital antioqueña. 7:50 los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Hoy es un viernes para la historia, producto de la decisión, primera vez que la Corte Constitucional tumba una emergencia económica, ante lo cual el presidente Petro y sus amigos, su gabinete, están desde anoche en una increíble campaña de desprestigio y descrédito contra la Corte Constitucional, que lo que hizo fue suspender. Y atención, esta mañana de viernes, el presidente Trump en los Estados Unidos está anunciando a quién va a ser, o él aspira que sea el presidente de la Reserva Federal, un exgobernador, se llama Kevin Warsh, fue gobernador y ahora dirigirá la Reserva Federal en segundo mandato del presidente Trump en reemplazo del señor Jerome Powell, a quien el presidente Trump le ha dedicado toda clase de ataques. Desde Washington, Jacopo Luzzi. Buenos días, Néstor. Hablamos de Kevin Warsh, que es un economista conservador que fue ya gobernador del Banco Central desde 2009 a 2011. Y el presidente Trump quiere dar a Warsh un papel fundamental en la dirección de una institución que ha enfrentado un aluvión de ataques de la administración actual por la renuncia del actual presidente Jerome Powell a su renuncia a reducir más agresivamente las tasas de interés. En una publicación en Truth Social, Trump elogió a Warsh diciendo que pasará a la historia como uno de los grandes presidentes de la Reserva Federal. Ayer al Kennedy Center, en un evento, Trump dijo esto de Warsh. Won't be too surprising to people. A lot of people think that this is somebody that could have been there a few years ago. Muchos piensan que podría haber estado, dijo Trump, en ese puesto hace unos años. Será alguien muy respetado, conocido por todos en el mundo financiero. En Warsh, Donald Trump encontrará un aliado, Néstor, un economista que comparte su postura sobre la necesidad de reducir el coste del dinero para impulsar la economía estadounidense, y obviamente un presidente del Banco Central que baje las tasas podría tener consecuencias, repercusiones en toda la economía de Sudamérica y del mundo, que a veces mira con mucho interés a la de Estados Unidos. Trump, de hecho, lo considera perfecto para el puesto, alineado políticamente y al mismo tiempo un real trumpiano. A pesar que tenemos que decir que Warsh no es un partidario de los aranceles. Los demócratas ya condenaron este anuncio, afirmando que Trump no puede elegir directamente el presidente del Banco Federal Central. Estás escuchando Blue Radio. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales
Es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Hoy es un viernes para la historia, producto de la decisión, primera vez que la Corte Constitucional tumba una emergencia económica, ante lo cual el presidente Petro y sus amigos, su gabinete, están desde anoche en una increíble campaña de desprestigio y descrédito. Por la sorpresiva guerra comercial que se desató con Ecuador la semana pasada, Ecuador nos castiga poniéndole una tarifa, subió 900%, de $30 por barril colombiano transportado por oleoducto transecuatoriano. Y Colombia castiga a Ecuador creándole aranceles de 20% o de 30% a más de 46 productos ya. Y también dejó de vender energía eléctrica a Ecuador, la energía que le estaba dando para superar en momentos de apagón la crisis energética. Inés Manzano es la ministra de Ambiente y de Energía del gobierno del presidente Daniel Noboa en Ecuador. Ministra Manzano, bienvenida a Blue Radio en Colombia, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Pues ministra, como estamos en esta batalla de aranceles y de retaliaciones comerciales, si le parece comencemos, ¿por qué Ecuador decide castigar el petróleo colombiano? A ver, yo no decido castigar el petróleo colombiano. Más vale, este es un tema que tiene que ver con seguridad, la seguridad que nosotros estamos esperando en fronteras por parte de Colombia, que también es importante para todas las comunidades, todas las poblaciones que tenemos fronterizas. Imagínense, nuestros ciudadanos están recibiendo digamos, una presión por parte de los grupos delictivos que se pasan la frontera de Colombia o están en la frontera de Colombia, y que lo que queremos es que hagamos una lucha contra el narcotráfico entre las partes. Nosotros no somos países, digamos, peleados, somos más hermanos de lo que la historia nos ha hecho ver, y este es un momento en el cual es una decisión, digamos, presidencial, y Cancillería habla sobre el tema. Cancillería y Ministerio de Producción son los encargados de hablar de temas de aranceles. Y respecto a los temas de hidrocarburos, en este momento lo que hemos hecho es ajustar la tarifa por costos de oportunidad, por maniobras, por temas sociales, ambientales. Y yo la verdad es que entiendo, porque no hemos cerrado el oleoducto, no lo hemos cerrado, está disponible, que si no les viene bien la tarifa, pues entendemos que no quieran pasar el oleoducto. Sí. O sea, el crudo. Sí, a eso me refería. Ese es el petróleo colombiano que se utilizaba usualmente para sacar por el puerto de Esmeraldas, ¿verdad, ministra? Lo utilizan exactamente, porque la infraestructura de Colombia no está tan desarrollada al sur para los que están haciendo exploración de crudo al sur de Colombia. Y nosotros tenemos nuestro CP muy, digamos, está todo al norte, muy pegado no pegado, pero ciertamente cerca de la frontera, y va hacia el puerto de Esmeraldas. Sí. Ministra, ya el petróleo colombiano tiene esa sobretarifa de $30 que ustedes impusieron. ¿En este momento se transporta por ese oleoducto algo del petróleo colombiano o ya está en la práctica inhabilitado para transportar nuestro hidrocarburo? No hay todavía, no han pasado, y tenemos que hacer dos diferencias, porque nosotros tenemos dos oleoductos, SOTE y OCP. Por OCP pasa el crudo que pero es SOTE. SOTE es el SOTE es el de Ecopetrol, el que pasa de Ecopetrol. O sea, son dos diferentes, los dos son utilizados por la industria hidrocarburífera colombiana, sea pública o privada, pero no han pasado. ¿Qué quiere decir que no han pasado, ministra? Que no hay, mejor dicho, no han decidido
utilizar la infraestructura nuestra desde Colombia. Sí, quiere decir que producto de la tarifa que ustedes pusieron se hace impensable utilizar ese oleoducto, porque se encarece demasiado el transporte. A ver, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo cuando teníamos en el año 2024 hasta 14 horas de apagones, el Ministerio de Energía nos pasó, no sé, casi 1000% más o 100%, no, más de 100%. Teníamos nosotros, hoy en día compramos en 2, 3 centavos, 4 centavos, a veces en 6 centavos a Colombia, y nos pasaron a 69 centavos. Entonces no sé por qué, o sea, realmente es un tema de, como te digo, de cómo está fijada la tarifa con las nuevas consideraciones que tenemos. Nosotros siempre vamos a estar abiertos al diálogo. Yo no tengo ningún problema con ninguno de mis pares colombianos, y en este caso, dentro de mi competencia, yo informo con claridad sobre nuestra gestión, lo que hemos hecho, y que en realidad la toma de la decisión unilateral en temas estratégicos fue de Colombia, no fue mía. Yo, sin embargo, les dije, a ver, bueno, entonces voy a revisar este costo de oportunidad que tenemos, todo el proceso que tenemos, el margen de maniobra, los temas de factores ambientales, etcétera. Pero ministra, muy clara. lo que usted está informándole a los oyentes en Colombia es que el primer acto de hostilidad vino desde Colombia, subiendo la tarifa de venta de energía hacia Ecuador. A ver, no, lo que yo estoy informando a Colombia ha sido la